Conferencias Madrid en el mes de octubre de 1965. Sábado, estudio bíblico sobre el tema Las experiencias y la guía del siervo, por don Ernesto Trencha. Con el ministerio del señor Pujol y un servidor, de repasar los primeros capítulos de la segunda epístola de Pablo a los Corintios, 1 hasta 6:11, para destacar el tema general del siervo y su ministerio. Claro que es una porción de las Escrituras poco conocida, creo yo, pero muy llena de riquezas doctrinales y enseñanzas prácticas. Así que siempre será un proceso de selección, ¿verdad? Y tendremos que dejar mucho sin decir, pero al mismo tiempo espero que a través de estas sucesivas lecciones o mensajes que podamos ver algo de mucha importancia para nosotros. ¿Quiénes eran aquellos siervos del Señor? ¿Cómo se portaban? No solamente cuál era su doctrina, sino cómo vivían ellos. Y todo esto ha de salir con una riqueza de doctrina que es asombrosa. Para mí es una de mis porciones predilectas, la palabra de Dios, si se puede hablar de tal cosa, ¿no? Pero al mismo tiempo estoy seguro que lo que tengo que leer ahora, capítulos 1 y 2, son capítulos poco conocidos, que no son esos como Romanos 8, Juan 3 y los demás tan conocidos. Y voy a dar lectura a los dos capítulos, bien que naturalmente será imposible hacer una exposición de todos, sino más bien una selección, pero precisamente quiero que se destaque la perspectiva general, que sigamos el hilo desde el principio hasta el fin. Así que precisamente por no ser muy conocidos estos capítulos, es preciso seguir la lectura para que veamos efectivamente lo que hay aquí. Luego a ver si el Señor ayuda para echar luz sobre algunos puntos culminantes de estos dos capítulos. Así que leyendo, hubiese querido leerlo para ver alguna variación en hispanoamericano, la versión hispanoamericana, pero por desgracia, con salir de casa tan temprano, quedo allí. Pero esto es la versión de 60, que sí, pues no quiero robar a nadie, no, es hispanoamericano. Si quiero para la lectura, lo haremos en esto porque... Y si tenéis otras versiones, lejos de escandalizaros por alguna diferencia, pensar, pues ahí hay algo que debiéramos notar, ¿verdad? Lo que se trata de reflejar lo más fielmente posible el griego del Nuevo Testamento. Y cada versión nos ayuda un poco en algo que nunca podremos ver en su totalidad a través de ninguna versión. Así que leyendo en esta versión, empezamos segunda epístola a los Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda la Acaia, esto es la parte sur de Grecia, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda nuestra tribulación,
para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados de Dios. Porque así como para nosotros abundan los padecimientos de Cristo, así también por Cristo abunda nuestra consolación. Mas si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación, la cual obra en el sufrir vosotros con paciencia los mismos padecimientos que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois partícipes de los padecimientos, lo sois también de la consolación. Pues no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de la tribulación que nos acaeció en la provincia de Asia, que fuimos agravados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, tanto que perdimos la esperanza aún de la vida. Pero hemos tenido en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no estemos confiados en nosotros mismos, sino en el Dios que levanta a los muertos, el cual nos libró y nos librará de tan grande muerte, en quien tenemos puesto nuestra esperanza de que nos librará todavía, coadyuvando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio que nos da nuestra conciencia de habernos conducido en el mundo, y especialmente con vosotros, con santidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios. Porque no os escribimos otras cosas, sino las que leéis o bien reconocéis como verdaderas, y espero que las reconoceréis hasta el fin, como también nos reconocisteis en parte que somos vuestro motivo de gloria, como vosotros también el nuestro en el día de nuestro Señor Jesús. Y con esta confianza me proponía ir a vosotros, para que recibieseis un segundo beneficio, o quizá un beneficio doble, y pasar por vosotros a Macedonia, y de Macedonia volver a vosotros, para que me encaminaseis a Judea. Siendo pues este mi deseo, ¿mostré acaso ligereza? ¿O lo que me propongo hacer, me lo propongo según la carne? De modo que hay en mí el sí, sí, el no, no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que entre vosotros fue predicado por nosotros, es decir, por mí y Silas y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido en él sí. Pues cuántas, nota esta traducción que es una mejora, pues cuántas sean las promesas de Dios, en él está el sí, y por lo cual también mediante de él es el amén, para gloria de Dios por medio de nosotros. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y nos ungió es Dios, el cual también nos selló y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo contra mi alma, que por consideración hacia vosotros no fui más a Corinto. No es que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que contribuimos a vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esto si alguien ha causado tristeza, no me lo ha causado a mí, sino hasta Cristo bendiga a nosotros su santa palabra. Yo creo que veremos lo que se gana por una lectura seguida de la palabra.
Muchas veces recortamos la palabra hasta tal punto que no vemos el hilo que enlaza una porción con otra. Pues aquí tenemos las experiencias y guía del siervo. Se podría añadir también su triunfo, pero no cabía tanto en un solo título, ¿verdad? Pero hemos de ver también, gracias a Dios, su triunfo en el curso de esta meditación. Y para orientarnos tenemos que recordar lo que era aquella iglesia en Corinto. No sería mal si tuviésemos un gran mapa y viésemos que en la parte sur de Grecia se encuentra Atenas y Corinto, el puerto, y luego al otro lado del mar Egeo, en las costas de lo que ahora es Turquía, había la provincia de Asia con su capital Éfeso. Y esto es el escenario de estos movimientos del apóstol, pensando también que al norte de Grecia se hallaba Macedonia, que eran dos provincias en aquel tiempo, y el nombre de Macedonia sigue hasta el día de hoy. Pues no podemos detallar en lo de Corinto, pero sabéis que el apóstol fue llevado allí, según vemos en el capítulo 18 de Hechos, después de haber hablado con el Areópago, frente al Areópago en Atenas, fue a Corinto, que era una ciudad muy diferente de Atenas. Atenas era una especie de Salamanca, Oxford, ¿verdad?, la ciudad universitaria. Pero Corinto era Barcelona, Marsella, ¿verdad?, un gran puerto de mar, pero también centro administrativa y centro de mucha idolatría. Y los griegos, la congregación allí se distinguía por esto, que quizá el núcleo de convertidos y entre los judíos era más reducido, y la congregación en general había procedido de los griegos paganos, lo que explica un poquitín, ¿verdad?, algunas de las dificultades de aquella iglesia, donde abundaban los dones, pero faltaba un poco un espíritu de seriedad y de disciplina, donde el apóstol Pablo había tenido mucho gozo. El Señor le mantuvo allí hasta terminar su obra, no tuvo que escapar como en otros sitios perseguidos por los judíos y romanos, sino Dios le consoló por medio de una visión diciendo: tengo mucho pueblo en ese lugar, y quedó allí hasta que aquel pueblo fuese sacado. Así que la iglesia era importante, sin duda, y en los primeros versículos, la primera epístola, se le ve idealmente como de santos en Cristo, como una iglesia enriquecida con toda bendición y todo don. Pero al mismo tiempo había por lo menos sectores que se portaran muy mal, había una especie de ostentación en cuanto a los dones más visibles, y esto tenía que reprenderse. Había desórdenes hasta en la mesa del Señor, había doctrinas malas en cuanto a la resurrección, pero el apóstol no lava las manos de esta iglesia, sino pacientemente, punto por punto, según va llegando a conocer, por medio de mensajes y visitas, las dificultades y problemas, va dando solución a cada uno. Es un gran ejemplo para nosotros, que puede haber en una iglesia bastantes dificultades, pero si hay creyentes allí de verdad, hombres y mujeres convertidos, regenerados, el Señor no deja su iglesia, sino que corrige las faltas y defectos, que queda siendo la iglesia de Dios en tal y tal sitio.
y nosotros hemos de tener por lo menos la paciencia que pudiera tener un apóstol frente a las dificultades de nuestros tiempos. Pues en cuanto al apóstol Pablo, había mucho amor y muchos consejos y ciertos reparos. Y estos reparos se manifestaron en que nunca quería recibir ayuda económica de aquella iglesia, que de Macedonia, donde había un gran espíritu de confraternidad y comunión, pues ahí no le importaba recibir ayuda de iglesias pobres, pero una iglesia rica, no solamente en dones, sino también en dinero, pues no quería recibir nada, porque ya ya conocía el pan. Aquí al lado de don Celestino, conocía el paño y sabía las ganas que había en alguna parte de criticar, así que por lo menos por esa parte quitaba las posibilidades, no aceptando ningún don. Esto explica esta diferencia en su actitud, y ahí no recibió nada, pero según su propia frase, que quizá enfatizaba el asunto un poco exageradamente, dice que despojaba otras iglesias para servir a esta. ¿Y cuál es la época que se representa por estos dos capítulos que hemos leído juntos? Pues la época que corresponde al capítulo 19 de los Hechos. El apóstol, en su tercer viaje, estableció su base en Éfeso, y según el relato que tenemos en Hechos capítulo 19, pues parece un puro triunfo, aparte del alboroto sobre Diana de los Efesios, que Dios le dio grande bendición. Primeramente en la sinagoga, echado de allí en la escuela de Tirano, y hasta los magistrados fueron influenciados, y el Evangelio se extendió por toda la provincia de Asia, que no es la Asia de hoy, sino una provincia en las costas del mar Egeo, pero que tenía grandísima importancia. Así que grandísima bendición en el Evangelio. Pero Lucas no nos cuenta la parte de atrás, las experiencias personales del apóstol Pablo. Y aquellas experiencias tienen que entresacarse de pasajes como este que hemos leído, como también su discurso a los ancianos de Éfeso, otras referencias que hay en la primera epístola a los Corintios. Porque desde Éfeso mantuvo contacto constante con la gran iglesia de Corinto, que si viéramos este mapa, veríamos que aún en aquellos tiempos los romanos tenían naves que podían hacer aquella travesía en cuestión de un día. Así que el apóstol podía desayunar en Éfeso y estar en Corinto por la noche. Así que no había ninguna dificultad en cuanto a comunicación. Y una palabra parentética, nosotros, claro, juzgamos todas las condiciones por lo que vemos, lo que Dios ha conservado en su palabra, en los hechos y las epístolas, pero tenemos que comprender que todo esto es una selección, que si tuviésemos la historia completa de aquellos tiempos, pues sería hasta una biblioteca completa, ¿verdad? Y tenemos que tener esto en cuenta, que hay mucho más en el fondo, en cuanto a movimientos, acciones, historias, incidentes que no se reflejan claramente en los hechos, y tenemos que ir recogiendo lo que se pueda por referencias incidentales de las epístolas, que entre la primera y la segunda epístola sin duda había otra epístola, la epístola amarga, que el apóstol había escrito
sobre todo con referencia al sector rebelde en la iglesia de Corinto. Y como habla de una tercera visita, en Hechos no sabemos más que dos, pues se supone también una visita que era de carácter bastante desagradable frente a un sector de rebeldes. Así que, por una parte, el apóstol Pablo estaba en Éfeso sufriendo mucho de las acechanzas de los judíos, como dice en su discurso a los ancianos de Éfeso. Y estas acechanzas, al parecer, eran continuas y maliciosas y asesinas, que ellos querían matar. Así que su vida estaba en constante peligro. Para mí, lo del alboroto de Éfeso, que Lucas sí que cuenta en el capítulo 9, no sería más que la culminación de una serie de incidentes. Y quizá el peligro venía muchísimo más de parte de los judíos que no de este alboroto que armaron los plateros de Corinto con el grito de viva Diana de los Efesios. Pues esto es el ambiente. Ya os acordáis de la frase que emplea el apóstol en 1 Corintios capítulo 15, sí, segunda manera de los hombres batallé con fieras en Éfeso. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo no sé. Algunos expositores han pensado que literalmente fue echado en el circo a las bestias, pero quizá habla en lenguaje figurativo. Pero si es así, supone algo, ¿no? Que era tan tremendo como batallar con fieras. Así que esto es su experiencia a través de aquellos días. Y al mismo tiempo la carga de una iglesia como Corinto no está allí, está cerca, recibe constantes comunicaciones que le causa constantes preocupaciones. Pues así hemos de ver a los siervos del Señor. No solamente lanzando un mensaje en una sinagoga o frente al Areópago, sino llevando esas tremendas cargas sobre sí día tras día y todavía saliendo triunfantes. Pues de ahí precisamente sale la primera referencia, el punto que quisiera enfatizar, que tenemos en unos versículos del primer capítulo. Puede bendecir al Señor por lo que Él hace siempre, y dice en el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Lo vamos a llamar este primer punto que vamos a enfatizar, tribulación y consolación, que es algo muy importante para nosotros. 5, porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pues si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y dice en el versículo 8 que no querían que ignorasen aquellas experiencias tan amargas de Asia, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, que fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos, y se traduce o sentencia o respuesta de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra y aún nos librará de tan grande manera, de tan grande muerte. Y colaborando ellos con sus oraciones,
para que hubiera una completa comunión, tanto en el sentir de la aflicción como en las consolaciones. Pues aquí tenemos un principio muy importante, que tened en cuenta esta clase de tribulación que pasó. Yo no creo que esta referencia sea el alboroto en cuanto a Diana de los Efesios. Son cosas más hondas que le afectaban más de cerca y estaba en peligro de muerte física y creo que por bastante tiempo. Y recibe la liberación y la consolación de Dios. Pues normalmente en tales ocasiones decimos, pues gracias a Dios que yo he sufrido, pero he recibido la ayuda de Dios y por eso tendré la recompensa, ¿verdad? He recibido ayuda, consolación y tendré la recompensa. Es una concatenación muy legítima. Pensamos en nosotros en relación con nuestros sufrimientos, que son los de Cristo, que prolongados hacia nosotros, el ministerio de Cristo, no el sufrimiento vicario de Cristo, desde luego, nosotros recibimos consolación y pues sabemos que según el sufrir, pues así será la gloria. Pero el apóstol pasa más allá de esto aquí, que él no lo limita a esto, sino que dice, hemos sufrido y hemos sido consolados precisamente para que vosotros recibáis consolación a través de nosotros. Él enseguida amplía el área de su pensamiento. Y el siervo de Dios no ha de pensar en esas cosas solamente en relación con sí mismo, sino primeramente para la gloria de Dios y luego para el bien de los creyentes. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos sufriendo bajo una prueba, pensamos, pues gracias a Dios que lo que estoy sufriendo va a servir de consuelo para otras personas? Yo creo que pocos creyentes llegamos a esto, ¿verdad? Con pensar en que nosotros lo sufrimos, el Señor nos da ayuda y damos nuestro testimonio, parece una cosa completa. Si me perdonáis una referencia personal, pero algunas veces cuando yo he ido a visitar a enfermos que han padecido cosas que aparentemente que no tienen ni remedio ni consuelo, pues yo me he alegrado de tener una señal visible en el cuerpo de haber pasado también enfermedades de muerte, ¿verdad? Porque, ¿qué se va a decir en estos casos? Es muy difícil, pero por lo menos que viendo que yo mismo había pasado por tales trances y el Señor me había sacado, pues había un consuelo práctico. El Señor me consoló a mí, me dio fuerza y me sacó con vida, pues puede hacer igual para usted. La consolación es segura si lo quiere y quizá también sacarle de la muerte. Así que todas nuestras experiencias tienen este doble sentido para la disciplina, la formación de nuestro carácter con miras a la eternidad, pero directamente también a la consolación y el consuelo y el beneficio espiritual de los queridos hermanos en la fe. Esta sentencia o respuesta de muerte del capítulo 9 es un tema muy importante. Había quizá grupos de judíos, multitudes, asesinos que estaban, mueran. Pues dice el apóstol, muy bien, pues somos muertos. Que había sentencia de muerte, había respuesta de muerte. No importa mucho si lo tomemos de una manera o de otra manera, porque la sentencia la querían imponer los otros, pero la respuesta lo tenían los apóstoles mismos. Decían, pues quieren que moramos, pues nosotros, eso no nos asusta. Nosotros vivimos y llevamos a cabo nuestro servicio bajo el signo
de la muerte y la resurrección. Y tanto aquí como en el capítulo 4 tendremos que hacer referencia a Abraham y el principio que sale de la fe de Abraham, como lo tenemos en Romanos capítulo 4, donde está escrito en 4:17 de Romanos: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahí está el principio. La nación judía o israelita tenía que empezar precisamente por este principio, que Dios no quiso conceder ningún hijo al patriarca hasta que fuesen muertos, para que supiesen que los principios eran sobrenaturales, que no era un Ismael, él no era el llamado, no era hijo de la promesa, sino Isaac sí, que nació precisamente después de perderse toda esperanza normal de resurrección. Otra vez en el monte Moría, pues aquel único que ya había nacido, pues colocarle con el cuchillo encima, muerte. Y de ahí tiene que surgir en figura o resurrección. Y el apóstol en Romanos 4 hace este principio extensivo a todos los creyentes. Es necesario que vivamos bajo el doble signo de la muerte y la resurrección. Así que si vienen a nosotros diciendo, muera, muy bien, que eso no nos choca ni nos extraña, porque precisamente somos un pueblo que vivimos según el principio de la muerte y la resurrección. Algo más sobre esto tendremos que ver en el capítulo 4, donde sale otra vez este gran tema. Ahora, dejando cosas que tienen su importancia, tenemos que pasar a los versículos 15 a 20 para ver otro de estos principios. La guía del siervo. ¿Cómo es el siervo de Dios? Es un ser vacilante que va formando proyectos y planes humanos y luego los cambia caprichosamente. Pues esto fue la acusación que lanzaron los rebeldes de Corinto en contra del apóstol. Él había tenido la idea, lo había expresado, de ir, si tuviésemos el mapa, se vería que es muy factible, ¿no?, de ir primeramente a Corinto y después de Corinto a Macedonia, norte de Grecia, y entonces volver otra vez a Corinto y embarcarse para ir a Jerusalén, donde ya tenía el propósito de ir para llevar la ofrenda para los santos pobres. Pues como las cosas iban tan mal, después de la amarga visita y la carta difícil, pues él mandó a Tito, que de sabios es rectificarse aún en los asuntos humanos, ¿verdad? Y aquí vemos a un siervo frente a las posibilidades de su vida. Hay personas que se preocupan mucho de la guía del Señor en un sentido que diría casi místico o casi supersticioso, ¿verdad? Pues que no nos preocupemos demasiado de esto, que nos preocupemos mucho de la guía del Señor, pero que sepamos que lo primero es conocer a fondo las Escrituras. Y dentro de las Escrituras veremos los grandes principios de la operación de Dios. Pues cualquier cosa que es contraria a aquellos principios, que no puede ser guía para nosotros. Todo lo que cabe dentro de lo revelado puede ser guía para nosotros. Y dentro de estos principios generales puede haber una encrucijada y podría ser para allá, para predicar el Evangelio o para consolar a las almas, o allá. Pero nosotros no vemos hoy que si me equivocara, ¿qué pasaría? Bueno, pues
que el Señor lo hará lo demás. Tú has hecho lo posible, has examinado las Escrituras, has orado, has considerado los factores. Pues si es por la mano derecha, pues que vayas por la mano derecha. Si es la mano izquierda, es la mano izquierda. Y el Señor cerrará o abrirá puertas y el Señor te ha de bendecir donde llegues, ¿verdad? Que esto ya es una cosa que se ve en el segundo viaje. El apóstol tenía sus planes en cuanto a Asia, Bitinia, y muy legítimos estos planes, no había por qué no hacerlos, estudiar el campo y ver dónde había necesidades. Pero el Espíritu de Jesús no le sufrió, no le admitió esto, y tuvo que ir por otro camino y recibió la llamada a Macedonia. Pero el Señor no fue afligido. Ay, qué malo era yo de pensar que tenía que ir a Asia y Bitinia, y no era así porque el Señor quería que fuese a Macedonia. No había tal cosa. El apóstol había hablado con consecuencia absoluta en sus pensamientos y planes, y se defiende igual aquí. Había pensado en hacer esta visita doble a Corinto. En el hecho lo tuvo que hacer exactamente lo contrario, porque fue a Macedonia y luego a Corinto y después a Macedonia y de ahí a Jerusalén, ¿verdad? Pero eso no quería decir que era un ser vacilante, inseguro, y tiene que mantener el principio aquí en unos versículos que si lo tuviésemos en cuenta siempre, pues evitaríamos una aflicción de espíritu quizá innecesaria, o otra cosa, digo, formulando planes y decir, bueno, porque lo he dicho, lo voy a hacer, que sería peor que rectificar a tiempo, ¿verdad? Así que vamos a ver el versículo 18 y 19 y 20, porque sale algo aquí de mucho consuelo para nosotros. Dice, en 17 para ver la oración, así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Que eso es la acusación. Pues este hombre dice, bueno, voy aquí. Pues no voy allí, voy allá. No, Señor. Que claro, la crítica es la clase de crítica que surge hoy en día frente a obreros y sus movimientos. Pero nosotros estamos seguros que están en buenas manos con el Señor. Pero después de rechazar la acusación de ser caprichoso, dice, mas como Dios es fiel. ¿Veis? El primer punto, que no había tal fluctuación en un mero cambio de plan, sino había detrás de todo esto la fidelidad de Dios. El primer punto para nosotros, Dios es fiel. Y hemos de pensar en la fidelidad de Dios antes de que en ninguna cosa inferior. Fiel es en todas sus promesas, fiel frente a todos sus siervos. Mas Dios es fiel. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Y luego, 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, esto es por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Pues qué cosa más rara, ¿verdad? Que el apóstol, después de hablar de Dios, la fidelidad de Dios, habla de ese mensaje tan firme del Evangelio. Dice, nosotros hemos predicado un Evangelio que garantiza que hay un Cristo que murió y resucitó. Y nosotros estamos seguros que este mensaje no es cosa fluctuante, sino una manifestación en este tiempo de un plan eterno de Dios. Nosotros hemos andado siempre con un mensaje que tiene su base en la eternidad, y es este Jesucristo, el Hijo de Dios.
Y luego ya este mensaje que ya os dimos tan firme, tan garantizado desde el principio, pues puede aplicarse a todas nuestras cosas. Esta versión que vimos en Hispanoamericana, pues es mucho mejor para este hermosísimo versículo 20, donde dice, pues cuántas sean las promesas de Dios. Cuántas sean las promesas de Dios. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, dice en Él, en Cristo, está el sí. Por lo cual también, mediante Él, quizá el sentido es que se levanten por medio de nosotros nuestro amén para la gloria de Dios. Yo creo que es verdaderamente el sentido del original allí. Así que Dios dice que Él haría hacer tal y tal cosa, que sea su propósito desde la eternidad de recoger a los santos en su iglesia, sus elegidos, sea para utilizar a Israel a través de siglos y siglos y aún en siglos venideros como instrumento para su propósito, sea para bendecir a Abraham de tal y tal forma, a David en su trono y reino. Y nosotros en nuestro testimonio hizo muchas promesas, pero todas ellas colectivas para Israel, para la iglesia, para ti, para mí. Pues si la promesa es real, si la promesa se funda en las Escrituras, encuentra su sí, su tremenda afirmación y garantía en la persona de Cristo. Pues no os parece que es un principio maravilloso, ¿verdad? Algunos creen que Dios dio tales promesas a Israel y luego ya fueron incorporados de una forma mística en la iglesia. Pues yo no creo tal cosa. Yo creo que las promesas que Dios dio han de cumplirse y que no se cumplen de una sola manera, sino quizá de varias maneras, pero que todos tienen su cumplimiento en Cristo. Y se entiende también que no habría tal cumplimiento y garantía de promesa aparte de la obra de Cristo en su cruz y su resurrección. Allí se quitó el obstáculo de los planes de Dios y allí se garantizó la fuente de la vida. Así que es Cristo y Cristo en su muerte y en su resurrección, hecho ya Señor a la diestra de Dios. Y todas las promesas de Dios, por muchas que sean, que esto es aún más literal, por muchas que sean, todos tienen su sí, su gran afirmación y garantía en la persona de Cristo. Pues ahí está la estabilidad, que la consistencia del siervo, del servicio, del ministro en su servicio. Y naturalmente entendemos siervo de Dios y ministro en sentido más amplio, que esto es para todo aquel que sirva al Señor, no importa si mientras tanto hace zapatos o tiene una profesión, pero lo importante es servir al Señor. Y todos hemos de servirle de una forma u otra. Quizás se ve más claramente en el caso de siervos de Dios que han dejado sus profesiones y trabajos para lanzarse a una vida de fe y de esfuerzo. Pero de todas formas son principios que son aplicables a la vida de todos los creyentes con espíritu de servicio. Ahora, si no te interesa más que llenar un banco los domingos y escuchar a lo que hacen otros y luego criticarlo, desde luego yo creo que no tiene aplicación a tu caso, ¿no? Pero si no te excluyes a ti mismo por estas consideraciones, tiene aplicación a todos los siervos de Dios. Así que podemos dar gracias a Dios por esto. Y como dije antes, creo yo que bien entendido la última parte, es que ya que Dios confirma todo en la persona de su Hijo, su gran sí en cuanto a todas sus promesas, ya surge por medio de nosotros un gran amén. Que sea así, ¿verdad? Nosotros estamos conformes con lo que Dios hace a través de Cristo.
Así que nosotros decimos amén, sea así, Señor, lo has hecho en Cristo y bien está. Claro, algunas de esas promesas y propósitos de Dios quizá no sean agradables a la carne, pero que aprendamos a decir igualmente amén, para la gloria de Dios y también por medio del Señor Jesucristo. Pues hay detalles personales que quisiéramos notar, pero claro, el tiempo pasa muy rápidamente y nosotros tenemos que seguir también. Y vamos a mirar ya al capítulo 2 y los versículos 5 a 11. El apóstol dice que no quería volver a verles hasta que la visita de Tito hubiese limpiado ese asunto. Se ve que Tito tuvo éxito en sus visitas. No es un tema fácil, las relaciones de Pablo con aquella iglesia de Corinto en aquel tiempo, y ha habido distintas ideas, pero lo general se destaca muy bien, que había un partido guiados por falsos apóstoles que levantaban oposición en contra del apóstol Pablo y que le daba mucha amargura de espíritu, porque también es hombre. A mí me gusta ver al apóstol en estas circunstancias, ¿verdad? Y pensando y cavilando sobre sus planes, y cuando llega atrás, como veremos, no podía tener tranquilidad de espíritu a pesar de la puerta abierta, porque Tito no había vuelto con noticias sobre este caso tan importante de Corinto. Porque ya vemos lo interno de la vida del apóstol, ¿no? Y algunas veces le vemos casi pintado con su gran libro y su espada y es un gran apóstol muy alejado de nosotros. Pero viendo este ejercicio de corazón, pues parece que el apóstol se acerca a nosotros a él a través de la palabra. Que no podemos decir más sobre esto. Ya veis que dijo al principio del 2, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si fue para tristeza en lugar de consuelo, pues ¿de dónde había de venir el consuelo? Y en 3, y esto mismo os escribí, seguramente no nuestra primera carta a los Corintios, sino otra, para que cuando llegue yo no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Y estas cartas y la visita de Tito pues cumplieron sus fines, y aquel gran problema fue solucionado, por lo menos en parte, y cuando por fin el apóstol Pablo llega allí, como tenemos en el principio de Hechos 20, se ve que pudo estar allí con tranquilidad. Y desde allí precisamente escribió con toda calma la gran epístola a los romanos. Así que a fuerza de luchas y oraciones, agonías de corazón y visitas y cartas, empleando todos los medios, por fin hubo solución. Y él quiere facilitar en el caso de cierta persona que le había ofendido. Y leeremos estos versículos de 2:5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros,
porque no ignoramos sus maquinaciones. Pues generalmente se supone que este caso de disciplina, que el ofensor ya ha de ser perdonado, tiene referencia al terrible caso de 1 Corintios capítulo 5, el caso de incesto, donde un hombre que había cometido fornicación en grado mayor fue separado por orden del apóstol de la iglesia y entregado a Satanás. Pues, francamente, no creo yo que la referencia es a aquel caso. Es lo más fácil porque es lo que conocemos por nuestra lectura de la primera epístola. Pero tened en cuenta lo que he dicho, que había una gran complicación. Mucho había pasado desde aquel entonces, con una visita triste y una carta severa. Y ahora ya estamos en otra época. Y este lenguaje podría aplicarse a un caso de fornicación grave. Pues yo no creo que cabe este lenguaje, porque en un caso de fornicación no hay más que dos caminos a seguir. Una persona excluida de la comunión, pues se arrepiente, cambia su vida totalmente, se arrepiente y es recibido. No es cuestión de perdonarle, él ha ofendido a Dios, ¿verdad? Y a una otra persona quizá, pero no hay cuestión de grados en esto, que o es o no es, que se ha arrepentido, se ha apartado, cuando automáticamente, si las pruebas son buenas, es recibido o no, y no puede ser recibido. Así que no se trata de que el apóstol le perdone, porque iba a perdonar, ¿verdad? Ahora bien, si en este intermedio había manifestaciones terribles de rebeldía contra el apóstol Pablo, y una persona se había destacado en esta rebeldía hasta tal punto que le habían aplicado disciplina por sugerencia del apóstol en su carta, la mayoría lo habían hecho, había una minoría que no quiso, por lo visto, y entonces ya ha pasado tiempo y se comprende que esta persona ha cambiado su actitud. El apóstol dice, pues mire, en lo que me tocaba a mí, en la ofensa esta, pues olvidada está, que no tenéis que tomarlo en cuenta y más vale que este caso se termine pronto, porque no somos ignorantes de las maquinaciones del diablo. Así que él abre el camino para que el viaje de Tito tenga su debido éxito y que esta cosa, que un caso de disciplina, aparte de cosas de herejía y fornicación en la iglesia, ha de ser forzosamente causa de perturbación, no solamente en la iglesia, sino en otras iglesias también. Así que él dice, pues mire, ya es hora de que esto termine, porque malo es dejar pasar cosas que necesitan la disciplina, y malo también es mantener la disciplina más allá de sus fines primitivos, porque esto es dar lugar a Satanás, y ya sabemos sus maquinaciones para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, que no vaya robando nuestras bendiciones espirituales, porque no ignoramos sus maquinaciones. La disciplina en la iglesia es una triste y trágica necesidad en casos bien definidos de inmoralidad, herejías y desórdenes. La iglesia que no es capaz de aplicar tal disciplina ha perdido toda autoridad, pero tiene que aplicarse con temor y temblor, con miras al bien del disciplinado, que en ningún momento deja de ser amado hermano y para el bien de la obra en general. Si se prolonga después de su propósito original, quizá lo leeré en la otra versión, no creo que varíe mucho, pero
Pero a Dios gracias que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y esparce en todo lugar por medio de nosotros el olor de su conocimiento. Porque somos, notad esto que somos, ¿no? Para Dios grato olor de Cristo entre los que están en camino de salvación y entre los que están en camino de perdición. A estos olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Se ha observado muchísimas veces que aquí el verbo que Pablo emplea es el verbo que se utiliza siempre y constantemente para un triunfo romano. No sé si sabéis un poco de las costumbres de aquella época, pero mientras Roma estaba extendiendo su dominio, ocupando una provincia tras otra después de luchas y guerras, intrigas y tal, si un general como Pompeyo o César o Tito, después de su triste triunfo en Jerusalén, volviese a la capital de Roma, pues le organizaban un triunfo. Que quiere decir que se formaba una especie de procesión en las partes afuera de Roma. Y entonces entraban por las puertas de Roma hasta llegar al Capitolio, a un templo de los dioses, en triunfo. Y desde luego en la cabeza iba el general victorioso en su carro de combate. Y él era el héroe de la ocasión. Todo se hacía en su honor. Pero asociados con él, y creo que hemos de suponerlos en esta figura del apóstol, no es siempre posible aplicar figuras con todos los detalles, pero no creo yo que él haga referencia a sí mismo y a sus colegas como los pobres esclavos y cautivos en esta ocasión. Son llevados en triunfo con Cristo. Cristo los lleva, pero los lleva como participantes en su propio triunfo. Y allí están, juntamente con el general victorioso, toda la honra, toda la gloria es para él, pero sus colegas que le han ayudado a ganar la victoria le siguen, gozosos en esta ocasión. Y detrás ya la cosa triste, además de trofeos de la victoria y la ocupación, pues los pobres cautivos, algunos condenados a muerte y otros que serán, quizá recibirán la vida como presa, pero serán cautivos, algunos quizá libertados, según las circunstancias. Mientras tanto, los sacerdotes de los templos romanos van echando incienso en sus incensarios y todo se llena de este olor. Y el apóstol dice, pues a pesar de dificultades y problemas y luchas y preocupaciones intensas, profundo ejercicio de espíritu, el fallo de muchos hermanos, la opresión de fuerzas externas, con todo, a través de los siglos, desde el Calvario hasta la venida de Cristo, pues Cristo siempre nos lleva en triunfo. Él es el que recibe toda la honra y la gloria, porque es Él quien ha ganado la gran batalla de la cruz y la resurrección. Pero por su gracia asocia consigo a otros que también han luchado y han predicado y han trabajado y han sufrido y están a su lado, exhibiendo en un sentido las heridas, la guerra que han recibido en su servicio. Y después ya los cautivos, algunos para muerte y otros para vida. Y dice, nosotros somos en Cristo olor de vida o de muerte para otras personas. No porque Pablo fuese nada, sino porque a él, como veremos mañana seguramente, había sido entregado el tesoro del Evangelio.
Y este Evangelio en la boca y en la vida y en el servicio de estos siervos de Dios, pues no era cualquier cosa. ¿Cómo hablamos del mensaje y adaptar el mensaje del Evangelio y nuestros días y tal y cual? Y hacemos bien estudiar métodos para ser más eficientes. Pero gracias a Dios que los siervos de Dios que mantienen en su boca el precioso Evangelio de Cristo, ellos son aquellos que esparcen el olor de Cristo. Y hay algunos en camino a perdición, otros en camino a la salvación. La puerta no está cerrada todavía, no hay nada fijado aquí, sino que hay posibilidad de vida y hay posibilidad de muerte, pero será a través de aquellos que siguen a Cristo, le reconocen como el único vencedor por su obra en el Calvario, se asocian con Él, dan a conocer su Evangelio por vida y por palabra, por obra, y entonces son olor de vida o de muerte en aquellos que están en camino de perdición o en camino a salvación. Y por algo dice el apóstol, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Bien que encuentre enseguida su suficiencia en Dios. Pues yo creo, queridos hermanos, en la medida de nuestro servicio, podemos encontrar muchas lecciones para nosotros en la experiencia y la guía de este gran siervo del Señor. Grande no porque era Saulo, el rabino, tan enterado de los problemas de su día, con personalidad tan destacada, el grande en la medida en que se entregaba totalmente al servicio de su Señor, diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero iremos juntos estudiando esto y procurando renovar nuestra consagración a nuestro Señor, el vencedor, a la luz de estas Escrituras, para que a través de tiempos buenos y malos nosotros seamos olor de vida para muchas almas, bien que siempre seremos olor de muerte en aquellos que rechazan el Evangelio.